La salsa en Venezuela a partir de los 60. Nosotros sabemos que la música caribeña empezó a formarse desde principios de los 30 gracias a orquestas como Lavillos o Los Melódicos, cosa que te explico en el primer capítulo de esta serie que está por aquí. Pero la historia social nos dice que ya ese estilo interpretativo no representaba a la sociedad que empezó a crecer en esos barrios caraqueños y que muchos hoy en día la quieren llamar como de manera despectiva música de marginales. Pero qué tan cierto es que la salsa que se gestó en esa época era de chabacanos. Entran los años 60 y a mediados de esos años la música que se gestaba por parte de esas big bands ya no era la que identificaba a la juventud y la masa de esos barrios que se estaba gestando, producto de la urbanización y, por qué no, de las malas políticas del momento. Véanlo así, en todos los barrios del Caribe había una transición de la vida rural al espacio urbano. Pero básicamente, y esto hay que dejarlo siempre claro, esta expresión se gestó en New York porque esta ciudad era el centro de recepción más grande de la inmigración latina, al mismo tiempo que se desarrollaba la música caribeña como base en el son cubano. Porque primero llegaron muchos cubanos y con ello el son, que era la música rural y oriental del país. Pero paralelo a ello llegaron muchos puertorriqueños también y también dominicanos. Y bueno, en menor medida mucho más gente del Caribe, quizás de Venezuela, el resto de Latinoamérica pues. Pero algo sí tenemos en común, que nuestras manifestaciones son afrocaribeñas y de ahí la fusión de todas estas maneras de expresión, incluyendo el jazz, pero usando como base el ritmo del son. De ahí es que yo considero demasiado tonta y limitada la premisa de que la salsa es solo música cubana, porque estás negando todo lo que te estoy diciendo. Por eso es que todavía hay comentarios absurdos dando esto como un hecho, así se lo expliquen con manzanas y peritas. Yo estoy seguro que los comentarios que me dejan responden más a una arrogancia solo por, bueno, llevar la contraria. O sea, la mayoría de la gente reactiva con el fundamento que yo les doy de que la salsa no es música cubana, pues se limpian el culo con los argumentos que lo respaldan. Y de paso menosprecian y de paso insultan y hacen llamar estos insultos como opiniones. Luego se molesta si uno le responde igual. Eso es como el cerdo que se revuelca en su propio barro. Mejor dejarlo ahí. Entonces, hablando de las manifestaciones que te había comentado, que se estaban fusionando, en una ocurría en el Caribe y en Venezuela también existían agrupaciones con este gusto y que calaba en las zonas populosas y bueno, de menos glamour, como quien diría. Pero como en todas las ciudades, las sociedades estaban divididas y las clases más excluidas, pues creaban una manifestación muy marcada en comparación a las clases de mejores condiciones sociales. Para los que no son venezolanos, la gente del este, pues los más pudientes les gustaba el rock y el whisky, mientras que los de los sectores más populares, como el oeste, pues les gustaba más el ron y la nueva expresión que iba a conocer como salsa, que era más irreverente y rebelde, algo que siempre fue como una bandera para los que querían alzar la voz ante los gobiernos de turno, tanto en Venezuela como en Nueva York, etc. De ahí la premisa de que la salsa era de marginales. Pero claro que esta premisa tiene todo el sentido, porque las zonas más populares de cualquier ciudad, pues acaban por ser los marginados. Por eso es que este término pierde todo el sentido cuando lo quieren usar de manera despectiva. Ahora, esta manera de entender la música en los barrios de Caracas necesitaba de más difusión. Y aquí es donde entra el rol de Fidias Danilo Escalona. Este pana se encargó de difundir la música de Barreto, Willy Rosario, los Titos, los Palmieri también. O sea, la tenía clara. Entendía lo que el público popular le gustaba porque él era parte de eso también. Y de paso estos panas, estos grandes artistas internacionales, pues visitaban mucho Venezuela para ese tiempo. Así que valiéndose del nombre de su programa, que era La Hora del Sabor, la Salsa y el Bembey, que posteriormente fue La Hora de la Salsa, pues promovía la identificación de este género como esto, como salsa. Pero con conocimiento de que este nombre estaba en el ambiente. Así que hay que entender dos cosas importantes. La primera es que no existe nadie con el título del padre o el inventor del nombre de salsa. Y la segunda cosa es que esta expresión ya estaba en el ambiente desde los años 40 y en toda Latinoamérica, inclusive en Nueva York también. Pero esto jamás a Fidias Danilo Escalona le va a quitar el mérito de que él es el principal promotor y padrino para que se entendiera al género de esa manera. Inclusive así fuese de manera fortuita, tal como lo fue. Es más, no sería nada descabellado pensar que los artistas internacionales venían a Venezuela, escuchaban a la gente llamarla así, salsa, y desde Venezuela iban hasta Nueva York o hacia Puerto Rico, etc. Y terminaban de afianzar el género bajo este nombre. Tal como el caso de Ray Barreto, que después de una visita a Venezuela
cuando sacó el disco El Ray Criollo, tiene un tema que se llama Salsa y Dulzura, y esto en 1966, con conocimiento del trabajo de Fidias Danilo Escanora. Y de Fidias pues tienes un video de casi una hora dándote fundamentos históricos aquí, por aquí. Antes de continuar, quiero que visites a nuestros panas de Salsa Me, los duros en las camisetas salseras. Si estás en cualquier parte del mundo, incluyendo Venezuela, este es tu oportunidad para que compres la franela salsera que más te guste. Ya vas a ver que vas a comprar una, vas a querer comprar 10. Tienen demasiados modelos de todos tus artistas favoritos de la salsa clásica y la actual. Así que ya sabes, aquí tienes sus redes sociales. Compra la que más te guste y ya sabes, dile que el pana Heldress Music te recomendó. Entonces, bajo esta difusión, hablemos de las bandas características como primero, el Sexteto Juventud, que fue una de las principales agrupaciones que era una respuesta al rock. El Sexteto Juventud nació en una de las zonas más representativas del género en Venezuela, el 23 de enero. En primera instancia se llamaban Conjunto Rítmico Juventud, luego en el Sexteto Juvenil y por último en el Sexteto Juventud. Aquí el personaje que más relució fue el señor Carlos Tabaco Quintana, vocalista de la agrupación de manera accidentada porque, bueno, él era el timbalero en sus inicios. Pero por cosas del destino acabó por ser el cantante y la figura principal. De hecho, de él tienes tremendo video aquí donde te voy a dar más detalles. El sexteto era ese sonido del barrio caraqueño. Pero es que para esta época y la gran fiebre por la salsa, pues los sellos disqueros tenían sus agrupaciones fuertes también. Por ejemplo, la RCA Víctor tenía a Los Calvos con el famoso Negrito Calavén. Una voz muy particular, por cierto. De hecho, si tú escuchas a Calavén, en opinión de unos especialistas en canto afrocaribe, él usaba lo que se llamaba el término del scat singing y no como los soneros convencionales. O sea que el estilo fonético, progresivo y rítmico de Calavén era característico y podía ser reconocido instantáneamente en cualquier escenario, lo que llevó a ser calificado por críticos musicales como innovador y genial, y bueno, por otros como radical, inusual y de mal gusto. Para los barrios de canto también, el negrito Calavén. Para la última pastora 23, el negrito Calavén. Lo que come, lo que come, lo que come. Luego estaba el Pavo Frank, baterista que fue parte de la nueva oda de Aldemaro Romero. Prácticamente era nuestro rey del timbal en Venezuela. Y de hecho, tocó con Mongo Santa María, también tocó con Pérez Prado. Y un dato curioso es que ya conocido en la Gran Manzana, pues le hizo suplencia al mismísimo Tito Puente en un toque. ¿Qué tal? Aquí en Venezuela en la época del 60 ya era una referencia. Otro sello conocido como Disco Moda tenía como su ficha principal a Nelson y sus estrellas. Nelson, bueno, era un estudiante de la Central, de la Universidad Central de Venezuela, quien después de hacer un disco tuvo tremenda aceptación, pero esa aceptación creció muchísimo más en Colombia, donde compartió el mismo show en una de las ferias de Cali con Richie Ray y Bobby Cruz. Ajá, pero este sello tenía otros duros, conocidos como La Sonorámica, agrupación de principios de los años 60 formada por un importante trompetista y arreglista que, bueno, venezolano, él se llama Carlos Guerra. Oye cómo suena la sonorámica, oye cómo suena, oye cómo suena la sonorámica, oye cómo suena. Y no podemos dejar de lado el trabajo de Ray Pérez, el creador de Los Dementes, que al principio fue Ramón Pérez y su combo, luego Ray Pérez y su charanga, hasta que se formalizó como Ray Pérez y Los Dementes. Lo que sí está claro es que Ray Pérez en todas sus agrupaciones o las agrupaciones que formó, pues siempre usó el formato de los dos trombones, tal como su referente Eddie Palmieri, siendo la primera orquesta en formato de trombones aquí en Venezuela. Bueno, aquí no, yo estoy en otro lado. Así pues, la representación en los 60 bajo el concepto más de orquesta lo cubrían estas bandas, entre otras más underground, que bueno, si yo me pongo a hablar de ellos, vamos a durar aquí unas 5 o 6 horas, y YouTube tampoco es que me paga mucho por eso. Pero lo que sí era cierto es que le dio las bases para que en los años 70, en pleno boom salsero, se conociera otra cara aún más malandra y otro con un formato más jam session, entre ellos varios grupos folclóricos. Pero para eso tienes que suscribirte al canal y segundo, darle clic a este video donde está la tercera parte. Dale clic, dale clic.